ustedes, chicos. Bienvenidos un domingo más a recibir la clase dominical. Los saludo desde lejos, recordándoles que es bueno que cada domingo estemos presentes, escuchando la palabra de Dios, alimentándonos de su palabra, porque es necesario, y más en estos tiempos tan difíciles que estamos llevando, ¿verdad? Es necesario mantenernos firmes, mantenernos asidos al Señor. La lección de hoy es importante para nuestra vida, muy importante para nuestra vida. ¿Has pensado qué fácil es ser cristiano cuando estamos en la iglesia? Cuando no hay problema de nada, cuando todo está bien. Pero, ¿qué pasa cuando vienen los problemas? ¿Qué pasa cuando no nos dejan ir a la iglesia, por ejemplo? Cuando otros se burlan de nosotros. ¿Cómo reaccionamos? Bueno, imaginemos que podemos ir en el tiempo hacia atrás. Vamos a estudiar hoy a los primeros cristianos y cómo reaccionaban ellos con cada problema que venía en su vida. Vamos a estudiar sobre todo hoy a nuestro misionero Pablo, un hombre que caminó por muchos lugares de este mundo y que tuvo muchos problemas, pero nada de esos problemas hizo que él blasfemara contra Dios o hiciera algo en contra de él, sino por el contrario, cada vez se fortalecía más. Vamos a estudiar. En el capítulo 16 de Hechos, vamos a irnos hasta el versículo número 11. Si ustedes tienen una Biblia en su casa, abrámosla, estudiemos la Biblia. Dice así: zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotrace y al día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Estuvimos en aquella ciudad algunos días, y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido ahí. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, le estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado de que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos ahí. Pablo viajó hasta Filipo, que era la colonia romana nombrada así en honor de Felipe de Macedonia. Pablo se encuentra con una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira. Esta ciudad era famosa por tener telas. Allí Lidia, la vendedora, fue la primera convertida por la predicación de Pablo en Europa. Pablo daba las buenas nuevas de que Cristo murió y resucitó por nosotros. Lidia no solo se convirtió, sino que también se bautizó. En esta casa empezó la iglesia de Filipos. En ese mismo lugar, en Filipos, también sucede otra historia a Pablo. Se encuentran con una mujer que tenía un espíritu de adivinación. Pero vamos a ver la historia. Pablo y Silas fueron azotados y puestos en la cárcel porque algunos hombres mintieron en contra de ellos, pero aún así Pablo y Silas alabaron y adoraron a Dios. ¡Estos hombres son siervos del Dios Altísimo!, continuaba diciendo tras Pablo y Silas la joven esclava que los seguía por todas las calles. Los había estado siguiendo por varios días, gritando las mismas palabras una y otra vez. ¡Estos hombres son siervos del Dios Altísimo! De pronto, Pablo se volvió y le ordenó: en el nombre de Jesús, te ordeno que salgas de ella. Inmediatamente el mal espíritu dejó a la muchacha y ella quedó en silencio. Sus amos quedaron asombrados, pero pronto su asombro se convirtió en un gran enojo al darse cuenta de lo que Pablo había hecho. Esta joven esclava los había hecho ricos adivinando la suerte de la gente.
Y ahora el mal espíritu la había dejado. Ya no podría adivinar la suerte de las personas. Ya no iba a ganar dinero para ellos. Sus amos tomaron a Pablo y Silas, los llevaron arrastrando hasta la plaza y los entregaron a los jueces locales. Entonces los acusaron diciendo: Estos hombres son judíos. Están alborotando la ciudad y animando a la gente a rebelarse contra las prácticas romanas y enseñando costumbres prohibidas para nosotros. Pronto se reunió una multitud contra ellos. El juez ordenó que Pablo y Silas fueran azotados y que los echaran en la cárcel. El carcelero los puso en el calabozo más lejano. Les sujetó los pies en el cepo y cerró con llave la puerta, dejando a Pablo y Silas en la oscuridad. El calabozo estaba frío y húmedo. Ambos tenían la espalda dolorida y sangrante. El cepo les lastimaba los tobillos y no se podían mover. Sentados ahí en la oscuridad del calabozo, Pablo comenzó a cantar. Silas se le unió entonces. Cuanto más cantaban, mejor se sentían. Se olvidaron de su espalda y tobillos adoloridos. Adoraron a Dios por mantenerlos aún con vida, por haber estado con ellos y haberlos librado aun cuando estuvieran en la cárcel. Los otros prisioneros escuchaban con asombro. ¿Cómo podían estos hombres cantar después de haber sido azotados? Cerca de medianoche, un terremoto hizo temblar la prisión. Se les cayeron las cadenas a los prisioneros y las puertas de la cárcel se abrieron de par en par. Podían escaparse de la prisión. El carcelero salió apresuradamente de su casa, vio abiertas las puertas de la prisión y pensó que seguramente todos los prisioneros habían escapado. Inmediatamente tomó su espada para matarse. El carcelero sabía que el castigo por dejar escapar a los prisioneros era una muerte muy dolorosa. Prefería matarse él mismo. Pero Pablo le gritó: No te hagas ningún daño. Todos estamos aquí. El carcelero pidió que le trajeran luces y se apresuró a entrar a la cárcel. Sí, todos están aquí. El carcelero se llevó a su casa a Pablo y Silas. Les había escuchado cantar y adorar a Dios en su celda. Mientras les lavaba las cortadas y heridas, les pidió que le hablaran más acerca del Dios a quien adoraban. Los dos hombres le contaron la maravillosa historia de Jesús. Le dijeron cómo había enviado Dios a su Hijo a morir por sus pecados. El carcelero y su familia escucharon atentamente y decidieron que ellos también querían seguir a Jesús. Inmediatamente se unieron a Pablo y Silas en adoración a Dios y fueron bautizados. Muy temprano, al día siguiente, Pablo y Silas fueron liberados. El juez se enteró de que eran ciudadanos romanos. Sabía que la ley ordenaba que no se pusiera en la cárcel a ningún ciudadano romano antes de ser juzgado en un tribunal. El juez les pidió disculpas por haberlos arrestado. Al dejar esa ciudad, Pablo y Silas le dieron gracias a Dios por haberles dado la oportunidad de dar su testimonio ante el carcelero y su familia. Los dos continuaron alabando a Dios al seguir su viaje para hablarles a otros de Jesús. No importa en dónde estemos o qué suceda, nosotros también podemos siempre alabar a Dios. ¿Vieron todo lo que le pasó a Pablo y a Silas? Los metieron a la cárcel, los pusieron en el fondo más adentro de la cárcel, los amarraron en un cepo, pero ellos no estaban tristes ni estaban diciéndole a Dios, ya no quiero predicar, por culpa suya estoy así, todo lo que me ha pasado yo tratando de ser bueno. Pablo nunca dijo eso. ¿Qué era lo que hacían? ¿Qué decían? Cantaban himnos a Dios en la cárcel, amarrados, golpeados. Ellos aún así alababan a Dios y cantaban himnos a Él. ¿Y qué fue lo que pasó con ese testimonio de Pablo y de Silas? Hubieron personas que se convirtieron porque después del terremoto
que hubo, la cárcel se abrió, vieron la historia. Y entonces dice que el carcelero, cuando vio que todo eso había pasado y él había escuchado ya cantar a Pablo y a Silas, y vio que todo eso había pasado, él se arrodilló, dice, delante de Pablo y le dijo que cómo podía él ser salvo. Él creyó, él quería conocer a ese Dios de Pablo, a ese Dios que lo había liberado de las cadenas, del fondo de la cárcel. El testimonio de Pablo y de Silas ayudó para que este hombre y toda su casa también se convirtieran a Cristo. De la misma manera nosotros también podemos hacer con nuestro testimonio, poder llevar el testimonio de Cristo a otras personas. Las demás personas en la calle, cuando yo digo que soy cristiano, están viendo qué hago, qué digo, cómo reacciono ante los problemas, ¿verdad? Es importante que estemos atentos, unidos a Cristo y predicando el Evangelio y portándonos como Dios quiere que nosotros nos portemos y reaccionando de esta manera, alabando y dando gracias a Dios por las cosas buenas que vienen a nuestra vida y por los problemas también. Hay muchos niños de su edad que en este momento se han quitado la vida o están pensando en quitársela porque están tristes, porque tienen problemas, pero eso no es la única razón de sus sentimientos, de su dolor, es porque no tienen a Jesucristo. Y hay muchas personas que necesitan a Cristo, ¿verdad? Necesitan salir de esas cadenas que están amarrados por los problemas, por todo lo que viene en su vida, ¿verdad? Y nosotros podemos llevar salvación a esas personas con una palabra de la Biblia, con nuestro propio testimonio cuando reaccionamos. ¿Cómo reaccionan ustedes cuando alguien se burla de ustedes? Cuando nos llaman en la calle panderetas porque sabe que nosotros seguimos a Cristo, o los aleluyas, o se burlan de cualquier cosa de nosotros. ¿Insultamos a los demás? ¿Respondemos de la misma manera? ¿Cómo reaccionamos? Lo que nosotros hagamos a otros va a ser testimonio, porque los demás están viendo, va a ser un testimonio bueno o malo, depende de cómo reaccione yo. Bueno, pues Cristo nos dice a través de la palabra de Pablo que debemos reaccionar de esta manera, dándole gracias a Dios, bendiciendo a los que nos maldicen, haciendo bien al que me hace mal, cantando y alabando al Señor en todo momento. Esa es la reacción que nosotros como cristianos debemos tener. Sigamos en este segundo viaje misionero de Pablo. De Filipo caminaron posiblemente a caballo unas 40 millas hasta Tesalónica, que era la capital de Macedonia, en un centro comercial muy importante y que todavía lo es hoy. En Hechos 17:2 podemos ver cómo Pablo habló en la sinagoga por 3 sábados, discutió con ellos las escrituras. Tenía que demostrarle que sus escrituras del Antiguo Testamento enseñaban que el Mesías tenía que sufrir, como decía en Isaías 53. En el versículo 4 vemos el resultado de la predicación. Ellos creyeron. Y en el versículo 7 y 8 volvemos a ver que vuelven a tener problemas, nuevas acusaciones falsas contra ellos. Los problemas siempre van a estar presentes. Lo importante es cómo yo reacciono, si sigo adelante o me desanimo. De Tesalónica escaparon de noche hacia Berea. Allí recibieron la palabra y creyeron. Luego llegan a Atenas, donde ven mucha idolatría. Pablo se pone en pie en el Areópago. Este era un juzgado en el cerro o colina de Marte. Les hablaba de la inscripción al Dios no conocido. Ellos tenían muchos altares de dioses y entre ellos había un altar que decía al Dios no conocido. Bueno, pues Pablo identifica a ese Dios como el creador de todo. Le habla del mismo mensaje, que se arrepientan, y de la resurrección. De Atenas a Corinto. Aquí encuentran a un judío llamado Aquila y su esposa Priscila. Ellos eran del mismo oficio de Pablo, hacían tiendas. Pablo se entregó por completo a la predicación. Muchos de los corintios
creían y eran bautizados. Dice la palabra de Dios en el versículo 11 que Pablo se quedó allí 1 año y medio. Qué importante es nuestra reacción ante situaciones que vienen a nuestra vida, ¿verdad? Veamos el ejemplo de Pablo. Lo metieron a la cárcel, lo golpearon, lo amarraron y él lo que hizo fue alabar a Dios, cantar a Dios y de esa manera ahí en la cárcel dio testimonio al que lo metió preso, al guarda y también estoy segura de que dio testimonio a los otros presos, ¿verdad? Cuando lo acusaban falsamente, él seguía predicando a Jesucristo porque sabía en quién había confiado, sabía que Dios estaba con él cada día de su vida, porque así decía la palabra de Dios, y Dios le dijo que iba a estar con él, así igual de la misma manera Dios está con nosotros. Y cuando nosotros seamos tentados por el diablo, cuando vengan personas y nos insulten, cuando se burlen de nosotros por nuestra creencia en Jesucristo, no temamos y no reaccionemos de manera abrupta ni violenta, sino alabemos a Dios, bendecimos a esas personas, oramos por ellas, ayudamos al que no quiso ayudarnos, a ese ayudamos. De esa manera el Señor dice que nosotros obtenemos méritos delante de Él. Esa es la forma en que nosotros debemos reaccionar para tener nuestros premios para con Dios. Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Hoy es domingo y qué bonito es recordar la palabra de Dios, no solo hoy, sino durante la semana. Hoy vamos a aprender un versículo que se encuentra en 1 Corintios 10:33. Así que vaya, busque a sus amiguitos, a sus familiares, a sus hermanitos y dígales que vengan y los acompañen para que juntos podamos aprender de la palabra de Dios. Y si usted no sabe dónde se encuentra 1 Corintios 10:33, busque a alguien que le pueda ayudar, ya sea mamita, a papito o alguien a quien usted pueda decirle con confianza que le ayude a buscar. Qué hermosa la lección que doña Gaby nos enseñó hoy, ¿verdad? Sí, porque nos relata algo de la historia muy importante. Así que por eso vamos a aprender 1 Corintios 10:33, que dice: como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Sí, este versículo nos dice que debemos hacer todas las cosas bien. Sí, pero nos dice que no procurando nuestro propio beneficio, sí, no para que las personas, vea que carga, qué bueno que hace eso, no, es para agradarle a Dios, pero sobre todo que nuestra vida sea de testimonio para muchas personas y que ellos puedan ser salvos a través de lo que nosotros reflejamos de Dios, sí, el amor de Dios. Así que espero que les quede claro este versículo, sí, porque debemos hacer todas las cosas bien para Dios, pero no hacerlo como, sí, vean que hice esto, vean qué chiva lo hice, qué bonito, no, sino que reflejemos en nuestra vida jugando, hablando con otras personas, entre la familia, entre los conocidos, el amor de Dios, para que ellos, a través de ese amor que nosotros reflejamos, ellos puedan conocer el gran amor que Dios tiene para ellos y puedan ser salvos. Así que vamos una vez más a estudiar, aprendernos 1 Corintios 10:33. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. 1 Corintios 10:33. Hasta luego.
agradecerle a Dios vamos a hacer una manualidad con nuestras manitas. Sí, vamos a agradecerle por este versículo tan importante que Él nos ha regalado el día de hoy. Así que vamos a necesitar goma, lapiceros o lápiz de colores, tijeras, hojas de colores, ya sea una de color o una blanca que puedan pintar, un folder que vamos a recortar. Sí, vamos a hacer corazones como los que ven aquí y en ellos vamos a escribir el versículo. ¿Se acuerdan cuál es el versículo? 1 Corintios 10, 33. Pueden hacerlo así como lo hice yo, haciendo la cartulina a lo largo y con los corazones. Luego podemos escribir el versículo. Pero si no tienen tantos materiales, pueden hacer los corazones o pueden hacerlo como ustedes gusten y lo pueden decorar como ustedes quieran. Sí, es para agradar siempre a Dios, pero sobre todo recordando lo que dice su palabra y mostrándole al mundo que Él nos enseña y nos dice que debemos de hacer todas las cosas bien, agradables, para que nuestro testimonio podamos llevárselos a otras personas y ellos puedan conocer de Dios. ¡Hasta luego! Lo sé bien, los problemas nublan tu fe, mas hay una opción para estar bien. Escucha lo que te diré. Cristo es luz para tu caminar, está dispuesto a atender tu ansiedad. Te da amor, te da paz y te da fuerzas a luchar. Es puerto seguro para descansar. Es el buen pastor que da seguridad. Siempre es tu amigo fiel, es manantial para tu ser. No hay nada que temer. Si vas al lado de Jesús, Él cambiará tu actitud. Él es vida, es la luz. Mira siempre hacia la cruz. Camina al lado de Jesús. La 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 la, la 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 la. Es la solución para tu malestar, es el remedio que puede sanar, el bello tesoro que puedes hallar. Camina al lado de Jesús, le da sabor a tu amargo vivir. Es la razón de poder sonreír. Con Él tú puedes ser feliz. Camina al lado de Jesús, es puerto seguro para descansar. Es el buen pastor que da seguridad. Siempre es tu amigo fiel, es manantial para tu ser. No hay nada que temer. Si vas al lado de Jesús, Él cambiará tu actitud. Él es vida, es la luz. Mira siempre hacia la cruz. Camina al lado de Jesús. Siempre es tu amigo fiel, es manantial para tu ser. No hay nada que temer. Si vas al lado de Jesús, Él cambiará tu actitud. Él es vida, es la luz. Mira siempre hacia la cruz. Camina al lado de Jesús. la la
camina al lado de Jesús. La 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 la. Camina al lado de Jesús.